Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Yo sobre todo vengo hoy por darle un abrazo a Juan Antonio y porque me apetece, quiero y es mi obligación política y ética estar apoyando a esta candidatura por Andalucía, que creo que es la única que va a ser capaz de representar los derechos de las personas LGTBI y los derechos de las mujeres en San Telmo. Y lo digo como feminista, lo digo como secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, lo digo como mujer, como bisexual, como víctima de violencia y también, sobre todo, lo digo como una persona esperanzada inevitablemente que soy, que siempre pienso que las cosas pueden ir a mejor. Quiero dar las gracias también a quien nos ha cedido el espacio para que podamos hacer este encuentro hoy, porque es un sitio maravilloso. Me parece increíble hacer una campaña electoral en una librería. Creo que habla de quiénes somos, habla de cuáles son nuestras preocupaciones y también habla de que a veces las cosas importantes tampoco se pueden resolver en un tuit. A veces las cosas importantes requieren también el tiempo que lleva leer un libro y requieren el tiempo que lleva comprender lo que tenemos a nuestro alrededor. Y sobre todo en un momento en el que las cosas no son sencillas. Y yo querría empezar hablando de eso. Mirad, creo que estamos en un momento de encrucijada. Pasan cosas que son difíciles de entender, que son dolorosas y que a veces dan miedo. Y yo quiero empezar por ahí, porque creo que también hay que hablar del momento en el que estamos viviendo. En primer lugar, pasan cosas como que en la última manifestación por los derechos LGTBI que ha habido en Francia, que fue hace escasos días, apareció un colectivo de neonazis intentando proteger los derechos de las personas más pequeñas, de los niños, las niñas y los niños. No es la primera vez que esto sucede, sucedió en Chueca el año pasado cuando un grupo de nazis desfilaron. Creo que también es muy peligroso lo que está pasando en Estados Unidos. Conocíamos hoy por la tarde que la Corte Suprema en Estados Unidos está a punto de tirar una ley del aborto que fue pionera en el mundo y que además fue uno de los elementos fundamentales que posibilitaron una parte de la historia del feminismo importantísima para todas las mujeres del mundo y que tuvo mujeres a la cabeza tan relevante como Betty Friedan, que seguro habéis leído sus frases cuando decía que fregar la cocina no le daba orgasmos a las mujeres. Esas mujeres feministas que pelearon por los años 70 por el aborto en Estados Unidos, por la píldora anticonceptiva, por defender en definitiva que las mujeres no tenemos por qué estar condenadas solamente a ser madres, hoy ven, décadas después, cómo pueden dar un paso atrás por un puñado de jueces que hacen así con nuestros derechos y se cargan el derecho más fundamental que tenemos las personas, que es el derecho a la dignidad, a la integridad de nuestros propios cuerpos y también el derecho a la salud. A mí me preocupa, y me preocupa además que se empiece a normalizar que esto suceda. Fijaos hasta qué punto esto es preocupante, que Disney tuvo serias dudas de si era posible que a día de hoy apareciera en una película para niños dos mujeres que se besan. Y estuvo dividida Disney como empresa. Durante muchísimos meses hubo una pelea en la que se enfrentaron varios países, varias empresas, entre ellos, y contra Disney, y todos los empresarios de Disney se enfrentaron para decidir si la siguiente película de la saga de Toy Story podía haber dos mujeres que se besaban. Fijaos, lo que soy yo, mi vida, que me beso con mi novia todos los días, es algo que provoca una pelea del más alto nivel de los intereses económicos y una pelea del más alto nivel diplomático y geopolítico con una empresa que sin duda es Disney, que ha dicho mucho de cómo son nuestras vidas a día de hoy, porque nadie se quejaba cuando las películas de Disney tenían contenido colonial, racista, sexista, misógino y de amor romántico y de tantas otras cosas que nos hemos comido desde pequeñas, ¿no? Y sin embargo, dos mujeres que se besan es algo que no se puede aceptar aún a día de hoy. ¿Tan peligrosas somos las lesbianas? ¿Tan peligrosas somos que tenemos la capacidad de enfrentar a todos los países y las empresas del mundo por aparecer haciendo lo que hacemos todos los días en nuestras casas, que es querernos? Este es un momento raro, tan raro que estamos en una guerra, tan raro que ha habido una pandemia, un volcán, una tormenta de nieve, una ola de calor en pleno mayo, que para los sevillanos y las sevillanas era muy habitual, para una gallega como yo es un insulto a los derechos humanos. Y creo que el problema de estos momentos que estamos viviendo es que nos hacen sentirnos inseguros e inseguras. Y aprovechando que somos menos, yo os confieso una cosa. Durante todos estos meses que hemos defendido y batallado por la ley trans a nivel estatal, y aquí quiero agradecer a mi querida Mar todo lo que ha hecho, porque sin ella no hubiera sido posible que fuera a haber ley trans en el Estado,
Una de las cosas que a mí me pasaba era que si sistemáticamente leías todo el rato en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en los periódicos, lo escuchabas en la radio, lo veías en la televisión, en todos los informativos, todo el rato leíamos que lo que nosotras estábamos defendiendo estaba mal, al final llega un punto que llegas a tu casa y dices, joder, a ver si está mal. A ver si nos estamos pasadas de rosca y efectivamente las personas LGTBI no merecemos los mismos derechos. Porque una de las cosas que quieren es que no creamos en la necesidad de tener los mismos derechos. Una de las cosas que quieren es que no creamos en nosotras mismas, que no creamos que nosotros pertenecemos igualmente a este país que ellos. Ellos son los que verdaderamente nos hacen sentir inseguros. Por eso es tan escandaloso que Macarena Olona se atreva a decir en esta tierra que nunca ha habido tanta gente LGTBI que se sintiera insegura por las calles de Andalucía. ¿Quién provoca la inseguridad, señora Olona? Usted es la inseguridad. Usted es la que está replicando permanentemente discursos que nos hacen pensar a las personas del colectivo LGTBI que nuestras vidas no merecen la pena. Que es que igual efectivamente somos enfermas. Es que igual efectivamente, como ellos mismos dicen de nosotras, somos unos depravados. El orgullo tiene que estar lejos del centro, como se dijo también por el resto de los compañeros de Olona, que para mí son todos del mismo color, aunque cambien la foto para las elecciones. Almeida, la señora Villacís, que mejor que el orgullo estuviera lejos del centro de Madrid, porque éramos unos depravados y que eso era denigrante para la gente que lo veía. Fijaos, lo que quieren es hacernos sentir miedo. Quieren que estemos inseguras, quieren que no peleemos por nuestros derechos. Y yo creo, y esta es la primera cosa que tenemos que tener clara hoy, y la primera cosa que yo quiero decir hoy, este domingo, sobre todo, hay que votar por Andalucía, pero sobre todo, hay que votar por nuestros derechos, porque están en juego, compañeros. Y mirad, me he traído el libro de Olona. Lo ha encontrado Lara, que es una persona maravillosa que me acompaña a todas partes. Lo primero que hay que decir es que son toda una sarta de mentiras, porque ella dijo que era un libro de educación sexual y quiero que sepáis que es un folleto del Ayuntamiento de Sevilla destinado a la educación sexual, es decir, que ni obligatorio ni se da en los colegios. Desgraciadamente, esto no se da en los colegios. Más mentiras. En ningún lado dice lo de la masturbación. Me he pasado el trayecto de Madrid a Sevilla en el AVE, por cierto, con un señor que estuve viendo 2 horas de mítines de Vox en su vídeo y que además hizo comentarios muy pertinentes cuando vio que en mis cartelitos ponía Ministerio de Igualdad. Estuve revisando si efectivamente decía la palabra masturbación. A la vieja usanza, me lo he leído todo, de adelante para atrás para adelante, subrayado todo. Bien. No aparece la palabra masturbación. Segunda mentira. Pero sí dice algunas cosas interesantes y quiero hablaros de ellas hoy. Por ejemplo, dice algo tan radical, tan extraordinario, como que los niños y las niñas tenemos cuerpos diferentes y sin embargo podemos hacer las mismas cosas. Esto es lo que Vox no puede soportar. Esto es lo que Vox no puede soportar. Que las mujeres y los hombres cis y trans, no estamos condenados por nuestros genitales a desempeñar ciertos roles de género en la sociedad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué defiende Vox la familia natural? Lo decía ayer muy bien Yolanda Díaz. ¿Por qué defiende Vox la familia natural? Porque lo que esperan de las mujeres es que nos quedemos en nuestra puñetera casa, cuidando de los niños y de las niñas, teniendo hijos. Por eso están en contra del aborto, por eso están en contra de la píldora anticonceptiva y por eso están en contra de la posibilidad de que te enseñen en el colegio que tú, si te pones un condón, no tienes por qué quedarte embarazada. Porque lo que esperan de ti es que tú, desde luego, sin ningún tipo de crítica y sin ningún tipo de queja, como en el cuento de la criada, te quedes en tu casa ejerciendo tu papel. Y tu papel es ser madre, y tu papel es cuidar, y tu papel es gestionar la casa. Y cuando llega el hombre del trabajo, que por supuesto es el hombre proveedor que tiene que decirle a la mujer lo que tiene que hacer y que trae el dinero a casa, lo que tienes que hacer es darle un masajito a los pies y ponerle la cena encima de la mesa. Y si a él le apeteciera ponerte cariñosa. ¿Sabéis quién daba estas recomendaciones? La sección femenina. Eso es lo que defiende Vox, el fascismo, que no se nos olvide. También cuando hablan de la familia, lo que defienden es el fascismo y eso es lo que quieren para las mujeres. Sigo con el libro, porque es que de verdad que merece la pena. Solo voy a contar una cosa más, pero a quien quiera se lo dejo. Fijaos. Un libro de educación sexual. Qué necesario sería que aprendiéramos esto. Tu cuerpo es tuyo, te pertenece. Ello quiere decir que nadie puede tocarlo o obligarte a hacer algo que te haga sentir mal o que no desees. Esto es lo que hace que Macarena Olona se ruborice. Le da vergüenza.
que tu cuerpo es tuyo y que te pertenece, que nadie puede tocarlo o obligarte a hacer algo que te haga sentir mal o que no desees. ¿Qué está de fondo de esto? Esto, amigas y amigos, es el consentimiento. Esto es la ley solo sí es sí. Esto lo que quiere decir es que si tú no quieres tener una relación sexual y aún así esa relación sexual se da, es una agresión. Que si no hubo un no, que si no hubo un sí, entonces fue una agresión sexual, porque tú no consentiste tener esa relación. ¿Por qué es tan importante enseñarle esto a los niños y a las niñas tan pequeños? Porque es la única manera de prevenir las violaciones. Las violaciones no se prevén diciendo prisión permanente revisable. Las violaciones no se prevén siendo una racista como es ella. Las violaciones no se prevén diciendo que las agresiones sexuales solamente los hacen los que han nacido en Marruecos. Es mentira. Miraos las estadísticas del Ministerio de Interior. En España, los españoles también son unos machistas y también son unos agresores. Las violaciones se prevén utilizando la educación sexual y enseñando desde pequeños a los niños y a las niñas que no puedes tocarle el cuerpo a una persona que no quiere que su cuerpo sea tocado. Y por eso Vox critica este libro de educación sexual, porque son unos misóginos y siguen defendiendo ese modelo de las mujeres en el cual nosotras somos objetos sexuales y tenemos que estar siempre a disposición de los hombres para cuando deseen tocarnos, queramos nosotras o no. Y eso, compañeras, es legitimar la violencia machista. Y por eso Vox no puede estar en las instituciones para el próximo periodo en Andalucía, pero tampoco los que le acompañan, porque es lo mismo se vistan del color que se vistan. Y fijaos, ¿qué pedimos las personas LGTBI? ¿Qué pedimos? ¿Qué queremos? ¿Por qué las personas LGTBI casi siempre terminamos haciendo política? Porque nos jugamos la vida, lo decía Mar. Nos jugamos la vida. Nuestras vidas sin la política son peores. Hacemos política porque la necesitamos. Hacemos política porque nuestras vidas muchas veces son una mierda. Son una mierda. Hacemos política porque necesitamos ser felices y muchas veces nos han robado demasiado tiempo, demasiadas cosas, demasiada capacidad de ser felices. ¿Por qué? ¿Qué es ser felices? Ser felices no es una agenda de Mr. Wonderful. Ser felices es un deseo profundamente político y significa y se sustenta en cosas tan importantes como el derecho a una vivienda. Y sí, las personas LGTBI tenemos más jodido alquilar un piso, porque muchas veces te dicen que no, porque eres boyera, porque eres trans, y no lo entienden y les da asco, porque hay quien fomenta constantemente el asco y el miedo al otro, y nosotras hemos sido durante mucho tiempo lo otro. ¿Qué significa ser felices? Que cuando estás enferma, cuando te encuentras mal, cuando necesitas atención psicológica, puedas ir al médico o a la médica. Y a las personas LGTBI tenemos peor acceso a la salud pública y nos pasa constantemente. Yo pongo un ejemplo, Mar ha puesto el ejemplo de las personas trans y su relación con el derecho a la salud, que es escandalosa. Y en Andalucía sabéis muy bien de lo que estamos hablando. Pero nos pasa a todas las letras del colectivo. ¿Cuántas mujeres lesbianas cuando van al ginecólogo les hacen una citología sin ni siquiera preguntarles si tienen relaciones de penetración con hombres? Porque se presupone nuestra heterosexualidad, porque se presupone que las mujeres estamos destinadas a estar siempre con los hombres, y cuando eres lesbiana y vas al médico, lo único que se espera de ti es que te hayas acostado con un hombre, y eso es la única cosa que tienes que ir a hablar con un ginecólogo. Pues no, nosotras necesitamos un acceso a la salud que entienda quiénes somos, que entienda qué necesitamos, que esté a la altura de nuestros derechos. Las personas LGTBI tenemos menos trabajo, tenemos más paro, tenemos menos capacidad de acceder a puestos de trabajo. Un 80% de personas trans en este país no tienen trabajo. Muchas abocadas a la prostitución. Muchísimas mujeres sufriendo porque no tienen trabajo. ¿Cómo es posible que haya quien diga, con este panorama, con un 80% de paro de las personas trans, que seguimos defendiendo políticas LGTBI, que esto son batallitas culturales e identitarias? ¿Y que esto solamente lo defendemos la gente que nos teñimos el pelo de rosa y vivimos en Chueca? No, compañeras, no hay nada más material que la defensa de los derechos LGTBI. No hay ninguna política más importante para los derechos LGTBI que la reforma laboral. Y por eso nosotras también tenemos que votar por Andalucía, porque ahí están esas políticas. Cualquier candidata que sea capaz de defender los derechos laborales de verdad para todas las personas de este país, también para las migrantes, también para las racializadas, también para las trans, también para las lesbianas, entonces estará defendiendo nuestros derechos. Por eso también hay que votar a por Andalucía. ¿Y qué significa? ¿Qué significa el derecho a ser felices? El derecho a una familia. Y a nosotras nos han quitado muchas veces la familia. Yo tengo una novia que es de Jaén. Este es mi tema de conversación, uno de mis temas favoritos con ella. No vivimos ni ella en Jaén ni yo en Pontevedra. Y sabéis bien de qué os hablo con esto. Las personas LGTBI nos vamos de nuestras casas
Y no nos vamos porque no nos guste nuestra casa. A mí me encanta Pontevedra. Me voy porque es más fácil vivir en un sitio en el que nadie te conoce. Ese tiempo que nos han quitado en nuestra casa, ese tiempo que nos han quitado con nuestra familia, nos lo tienen que devolver. Y por eso las personas LGTBI hacemos política, porque queremos ser felices, y ser felices donde nos dé la puñetera gana, sin que nadie vaya por la calle y nos diga lo que somos o lo que dejamos de ser. Necesitamos enfrentar el sexilio como una realidad que se da en nuestro país. Necesitamos que todos los rincones de este país sean lugares seguros para las personas LGTBI. Y además tenemos que tener más derechos para formar familias. La adopción tiene que ser más fácil. No puede ser que para que tengamos hijos e hijas, las mujeres lesbianas nos tengamos que casar. No puede ser que a día de hoy las técnicas humanas de reproducción asistida sigan sin existir. No puede ser que a día de hoy las personas trans tengan tan complicado acceder a esas técnicas humanas de reproducción asistida. No puede ser. ¿Qué pasa? Que somos monstruos. Somos monstruos. No nos merecemos a nosotros que la sanidad nos dé los mismos derechos que les da al resto de personas de este país. No lo podemos consentir y por eso tenemos que hacer política, por eso tenemos que votar a por Andalucía, porque tenemos derecho a ser felices, compañeras y compañeros. Y mirad, voy a ir terminando, me estoy poniendo intensa y no quería, pero soy así intensa, que lo voy a hacer, porque lo vivo con el corazón, porque a mí también me va la vida en ello, porque yo también soy boyera y porque yo también quiero que las cosas cambien y tengo la esperanza de que Allende algún día pueda volver a votar en Jaén, ojalá, la verdad, no vivamos en Jaén y vivamos en Pontevedra, que se está más fresquito, pero bueno, ya está pasando. Ya está pasando que nuestros derechos empiezan a estar garantizados. Estamos a nada de aprobar la ley trans, a nada de aprobar la ley trans. Y yo sé que a esa ley trans le faltan cosas. Sé que no ha avanzado lo suficiente con las personas no binarias. Sé que no ha avanzado lo suficiente con las personas migrantes. Sé que no ha avanzado lo suficiente con los niños, las niñas y los niñes. Pero la ley trans va a ser ley. Y va a ser ley porque hay gente que se lo cree. Porque hay gente como Irene Montero, como Ione Belarra, como Yolanda Díaz que se lo creen. Y por eso va a ser ley. Porque hay gente como Marc Ambroyé y tantas otras activistas como Carla Antonelli que han defendido que esto tenía que ser ley. Por eso tenemos que seguir haciendo política. Y compañeras, es la única manera de avanzar, que sigamos, que vayamos a votar. Por eso quiero terminar haciendo un llamamiento masivo para el voto. De verdad, creo que si la gente LGTBI se moviera de verdad, no solamente es que hubiera más votos a por Andalucía, de eso no me cabe ninguna duda, es que creo que habría otras preguntas también en lo que queda de campaña y esas preguntas son importantes. A esa madre, a esa abuela que va a votar a Moreno Bonilla, porque tiene la sensación de que, bueno, mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Que eso es muy de abuela. Todas las abuelas nuestras piensan lo mismo. Coño, habladle de lo que sentís, habladle de lo que os pasa, habladle de que vuestra vida va a ser una mierda si no hay un cambio de gobierno, que lo necesitamos para estar bien, para que los tratamientos sean de otra manera, para podernos estar en la calle, juntas, besarnos, querernos, vivir donde queramos, que tenemos derecho a ser libres, que nadie sabe como el colectivo LGTBI de la libertad y del amor, y que nos lo merecemos, sobre todo nos lo merecemos. Nos merecemos ser felices y para eso tenemos que votar por nuestros derechos, tenemos que votar por Andalucía. Muchísimas gracias, sí se puede, sí podéis, sí que podemos, vamos a conseguirlo y desde luego vamos a seguir peleando también el lunes para que este país sea un país que esté orgulloso de todas nosotras y todos nosotros. Gracias. Sí, a mí me gustaría concretar en qué puede cambiar nuestras vidas si votamos por Andalucía, si nos movilizamos y votamos por Andalucía. Pues bueno, en tema de salud, todas y todos lo sabemos, las listas de espera son interminables, abocadas a que tengamos que terminar el 80% en la cirugía privada. Queremos y exigimos que nuestras cirugías estén incorporadas en el decreto de garantía, que eso es acotar en el tiempo en la lista de espera. Y si la salud pública no cumple, tiene el derecho a pagártelo en una privada. También queremos tratamientos no estandarizados. Todas sabemos que nuestra realidad es bien diversa y que nuestras vidas son únicas e irrepetibles. Hay chicos y chicas que se quieren hormonar, hay quien no. Hay quien se quiere operar de alguna cosa y hay quien no. Por eso tienen que ser tratamientos individualizados y que no estandaricen nuestras vidas, que no nos obliguen a todos a decir no tiene que estar un año de tratamiento hormonal. Es que mire usted, no me quiero hormonar, pero me quiero hacer una mastectomía. Por ejemplo,
Tenemos que hablar también que nos informen a todas y a todos, porque eso es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas españolas cuando son sometidos a tratamientos médicos o quirúrgicos que como consecuencia produce una esterilidad. Nos tiene que informar antes de iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal que tiene esta consecuencia y al mismo tiempo ofrecernos la oportunidad de congelar gametos por si algún día queremos formar familia. Es un derecho que no nos pueden robar. Esto es posible si votamos por Andalucía, pero también es posible desplegar en el tema educación que retire los materiales educativos que aún están en la estantería de las universidades, hablando de las identidades trans como una patología, cuando ya la Organización Mundial de la Salud en 2018 o la Asociación de Psiquiatría Americana en 2016 dijo que las identidades trans no son una patología. Pero también queremos que nuestras realidades estén incluidas en los currículum educativos. Queremos a nivel de trabajo que se palle con medidas concretas y no con un brindis al sol, las medidas para hacer posible la incorporación del mercado laboral de las personas trans, desde el incentivo a las empresas privadas, desde la reserva de un cupo laboral, desde incluso a las empresas que subcontratan la administración, sean puntuadas aquellas que hagan una reserva para personas trans, pero también incentivo para los emprendedores y emprendedoras trans. Esto será posible si votamos por Andalucía. Y tenemos también que tener un centro de memoria democrática LGTBI en Andalucía. Y para eso pedimos y vamos a pedir que la cárcel de Huelva, que es un símbolo donde nos han reprimido, sea un centro de convención LGTBI, pero también un centro para la memoria democrática de nuestro colectivo. Porque un colectivo, porque un país, porque un pueblo sin memoria está condenado a cometer los mismos errores y los mismos horrores. Por eso es tan necesario. Nuestras vidas pueden cambiar. Estamos hablando de cuestiones materiales, estamos hablando lo que puede cambiar en el empleo, lo que puede cambiar en la educación, lo que puede cambiar en la salud, pero también tenemos que cambiar que los medios de comunicación pública que pagamos todas y todos los españoles, a los andaluces, estén también al servicio de los colectivos. Desde que gobierna este trifachito jamás hemos salido en la televisión. Vienen a grabar nuestros eventos y al final no lo emiten. Y eso lo hemos vivido nosotros cuando entregamos los premios, cuando hacemos la jornada, cuando anunciamos algo. Tienen la poca vergüenza de secuestrar un medio de comunicación que es de todas y de todos y que tiene también un cumplimiento deontológico de dar la palabra a aquellos colectivos vulnerables. Todo es posible si este domingo votamos por Andalucía. Es imposible, es posible, no es imposible. Mire, yo soy una activista histórica y jamás podría pensar lo que hemos cambiado en nuestro colectivo. Desde que nos expulsaran de nuestros hogares, a que hoy los hogares nos acompañen y nos amen. Desde que hoy podemos decir que las universidades respetan nuestras identidades. Y hemos sido capaces de hacer una gran revolución en esta última década. Por eso nosotros tenemos la fuerza multiplicadora de hacer el cambio. Que esto no es un sueño, esto es posible, es nuestra vida, son nuestros derechos. Y con nuestros derechos vamos a hacer también una Andalucía más libre, más democrática, más decente y mejor ciudad, hay mejor comunidad para todas, para todos y para todes. Porque cuando las mujeres consiguen derechos, son para todos. Porque cuando los colectivos LGTBI consiguen derechos, son para todas, para todos y para todos. Compañeros, compañeras, que me conocéis de verdad, me he dejado la piel en esta vida luchando por unos derechos. No consigáis por un tema de flojera, de no ir a votar, y no solamente de ir a votar, insisto de nuevo, hagamos campaña a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo y de estudio, a nuestros vecinos, a nuestras parejas. Demostremos que somos capaces de ser una fuerza multiplicadora, pero también una fuerza transformadora de esta comunidad. Muchas gracias. Bueno, pues yo para cerrar ya esta parte, ¿no? Decir que la vida avanza y que los cambios llegan, y yo creo que es una imagen muy ilustrativa que al lado de estas dos mujeres luchadoras haya un guardia civil. Y eso es la imagen más ilustrativa de que todo se consigue, los derechos se conquistan, pero es verdad que de la misma forma que se conquistan, también nos lo pueden volver a robar.
Los colectivos, la sociedad en general, tenemos que hacer política, como decía Pan. Ya hemos visto hace poco que los obispos ya han pedido el voto, y no precisamente ni para la izquierda, ni para los derechos, sino para, en fin, el mundo donde viven ellos, ¿no? Entonces, es importante en estos últimos días que habléis con vuestros amigos, vuestras amigas, en el barrio, para concienciar de que no es posible no podemos permitir dar un paso atrás con todo lo que se ha ganado, con todo lo que se ha recorrido, con todo el avance de derecho para todos y para todas, ¿no? Y por tanto, pues esa es lo que queda ahora, el último sprint final de convencer a todas las personas que en fin, que conocemos y que nos quieren y que saben lo que se juegan con el colectivo LGTB, con nuestra sanidad pública fuerte, que al final muchas de las propuestas que decía Mar tienen que ver con la sanidad pública, ¿no? Con la educación también, para recibir la mejor educación, una educación pública también fuerte, y también con el tema de los derechos, ¿no? Y especialmente con el derecho de los colectivos LGTB, ¿no? Así que nada, si alguien quiere decir algo, tiene la oportunidad, pero bueno, si no, pues muchas gracias, y el domingo a votar todo el mundo. Por Andalucía. Por Andalucía. Cuando nadie se quiere levantar es que estamos a gusto, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos. Es solamente una cosa, cuando se habla de educación, al igual que a Cholón y demás, ¿no? Nos centramos mucho en primaria y secundaria. Como parecemos los Simpsons de nadie piensa en los niños, ¿no? Yo que trabajo en la universidad me doy cuenta de que la universidad se ha olvidado. Es decir, Mar conoce que la Pablo de la Vida tiene un acuerdo muy bonito, pero no se lleva a la práctica. Es decir, yo tengo ahora mismo un caso, un alumno trans, que no ha salido del armario en su casa y me tuvo que venir el primer día y decirme cuál es el nombre que aparece en el DNI. Y que no va a poder hacer un cambio porque no ha salido del armario de casa. Entonces la administración no le permite en ningún momento hacer un cambio interno sin que la madre se entere. Y creo que es algo tan sencillo como obligar a los centros que dependen de la Junta a llevar unas políticas de igualdad reales. O lo que yo hablaba con Mar también. No puede ser que tengamos un departamento de igualdad, pero que inviten a Laura Freixas, hace un par de años a Lucía Echevarría, cosas así. Y no me invitan a mí. que yo tenga que arrastrarme para crear unas jornadas LGTB que no me den financiación y que encima me digan que es que a nadie le interesa, ¿no? Entonces, como no hay... Es muy bonito el decir que hay que hacer campaña LGTB y tal, pero luego en la universidad es que no se te obliga. Como recibe una serie de partidas, pero no se aplican. Al igual que Irene Montero dijo hace un año, investigar en materia de igualdad, en perspectiva queer y tal, yo me dedico a la perspectiva queer, en la traducción. Todas mis alumnas, que normalmente son mujeres cis, pero del colectivo, hacen TFGs sobre perspectivas queer. No puede ser que lleguen luego a defender su TFG y se encuentren con dos señoras transfobas a más no poder y que unos trabajos brillantes le digan que no, que es su ideología, que es un grupo minoritario y de un 10 pasan un 5. O el caso más reciente que han hecho un TFG sobre mujeres lesbianas, gitanas, y le digan que bueno, que no es un tema para tratar en la universidad. Madre. Por todo eso, Antonio, es posible votando por Andalucía. Porque vamos a tener políticas diferentes en la universidad, políticas que van a ser marcadas por los principios de igualdad en la diversidad y de igualdad de género. Y no, claro. Nosotros tuvimos una reunión el otro día, tuvimos una reunión con el Ministerio de Universidades, precisamente no hace ni 10 días, tuvimos una reunión y le hemos propuesto un protocolo para todas las universidades. Ha sido acogido con muchísima receptibilidad, pero bueno, también quiero que entendáis que los avances que estamos consiguiendo a nivel estatal vienen por la parte que vienen, ¿no? Es lo mismo que Irene está haciendo, bueno, yo creo que se está dejando la piel, Irene, Ángela, todo el equipo del Ministerio de Igualdad, pues por sacar adelante políticas públicas y marcos jurídicos
que hagan de nuestro país un país mejor, encontrándose a veces con grandes obstáculos y grandes zancadillas. Pero también estamos nosotros en la calle para exigir lo nuestro, para exigir nuestras vidas y para exigir esos marcos, porque es una deuda histórica que la democracia tiene con nosotras, ¿no? Hemos vivido hasta un posfranquismo donde se nos han negado derechos. La amnistía nuestra no llegó ni en el 76 ni en el 77, llegó en el 79. Hasta el 87 estuvieron perseguidas y apalizadas las mujeres trans con la excusa de la ley de escándalo público. Han brillado por ausencia las políticas de empleo público. Todo es posible y va a ser posible con la ley trans que está a punto de volver a las Cortes en junio y que, bueno, también ha habido ahí una zancadilla que no tiene nada que ver el Ministerio y que el Consejo del Poder Judicial ha retrasado y secuestró durante 4 meses para emitir un informe que nos ha sorprendido. Pues no, porque ha dejado su impronta patriarcal, machista y ahora LGTBI-fóbica. La ventaja que no es vinculante y que, bueno, que tenemos la garantía para seguir avanzando, es que tenemos un ministerio por una mujer muy valiente y que ha apostado con su vida, con sus políticas por nosotros. Una mujer que en el desfile militar, donde todos iban con su banderita de España, ella se presentó con la bandera trans, que a mí aquello me emocionó sobradamente, y que al respuesta a los periodistas que le dijeron, ¿y esta bandera cuál es? Dice, esta es de las personas trans, porque las personas trans también son patria. Bueno, o sea, yo creo que lo que expones es súper pertinente y creo que además, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, yo estudié filosofía, soy de la última promoción de licenciada, me licencié en el año 2012 y en el 2000, cuando terminó la carrera no estudié ni una sola autora. O sea, quiero decir que... Y era el 2012, ¿no? Que veníamos de una legislatura de Zapatero, que supuestamente era la legislatura que iba a conseguir para todos los derechos de las mujeres. Pues en la universidad, te quiero decir, ni una. O sea, ni una María Zambrano, ¿sabes? Ya no te digo Judith Butler. O sea, que yo creo que cuando hablamos de que las personas LGTBI muchas veces estamos fuera de todos los ámbitos de la política pública, se ponen siempre ejemplos súper habituales, que son el empleo, la salud, no sé qué, pero en realidad estamos fuera de todo. También de dónde se invierte dinero, en qué líneas de investigación, o también, por ejemplo, que a mí es una cosa que me reconozco que me enternece y me duele particularmente, por ejemplo, de la política de enfoque de cuidado, porque de hecho ahora está muy cerquita de abrir la primera residencia en España con perspectiva claramente LGTBI para personas LGTBI mayores, pero cuando muchas de las que estáis aquí militáis en colectivos, ¿no? Y lo sabéis bien, la gente más mayor de los colectivos LGTBI, mayor que Mar, bastante mayor que Mar, que han peleado tantos años, y que ya lo único que quieren es que les cuiden. Creo que sería súper interesante pensar que también las políticas que les tienen que cuidar a ellos tienen que tener esa perspectiva, ¿no? Y creo que eso está muy por hacer, muy por pensar. O sea que por eso a mí me duele tanto también cuando a veces se dice que lo que queremos las personas LGTBI es amarnos, que es como no te jode. O sea, es que eso no es que lo quieras, es que eso no lo puedes evitar. Es que uno no decide cuando se enamora. Ni decide ser maricón, ni decide ser trans. Es lo que somos. Pero además hay una serie de derechos... Hay una serie de derechos que son lo que aún no tenemos, que es pensar el Estado también para nosotras, también para los cuerpos, nuestros cuerpos. Y eso es una cosa que yo creo que está aún por hacer. De hecho, no es casualidad que tanto Boti como yo seamos los primeros altos cargos públicos de este país, que somos mujeres, que estamos con otras mujeres. Está también Marina Sáenz, que es la presidenta del Consejo de Participación LGTBI, que es el primer consejo de participación que hay, que es una mujer trans. No es un alto cargo, pero es cierto que es, digamos, la primera mujer trans que a nivel estatal forma parte de esa instancia, pero es la hostia. O sea, no había otras... Maricones, sí, también, claro. Siempre hubo clases, también en el colectivo. Pero, bueno, clases no, machismo, es verdad, también funciona ahí. Que hay una cosa que nos golpea mucho a nosotras, a las personas trans, pero también a muchos chicos lesbianas y gays, ¿no? Que es muchas veces vivimos situaciones de
bueno, de conflicto familiar y nos vemos en las calles. Es necesario tener pisos tutelados para el colectivo LGTBI. Y eso también lo he hablado con la candidatura de Por Andalucía y será posible si todas y todos votamos. Tener pisos tutelados. Yo creo que esto que yo he hablado antes, hablando de la cárcel de Huelva, de los cambios que puede haber en educación, en salud, de los pisos tutelados, eso es nuestra aspiración para seguir adelante. Esto no es decir, virgencita, déjame como estoy, porque no queremos dejarnos como estamos, queremos avanzar. Y para avanzar solamente es posible por Andalucía. Muy bien. Bueno, ahora ya para cerrar de verdad, le damos la palabra para el cierre. Bueno, yo solo añadir una idea más que me parece súper importante, y es que la esperanza es una decisión. La esperanza no es una emoción, la emoción es el miedo, la emoción es, pues no sé, iba a decir el hambre no debe ser una emoción, eso es otro problema, lo dejamos para otro acto otro día, que es lo de la gordofobia, pero bueno, lo que quería decir, la esperanza es una decisión. Esperanzarnos es una decisión, y por eso es tan importante en política, para los días que quedan, que tengamos esperanza. Y de verdad creo que hay una parte de lo que va a pasar este domingo que no está escrita. Y creo que lo que faltan son algunas preguntas en campaña. Lo decía antes, pero faltan otras. Por ejemplo, no se está hablando lo suficiente de sanidad pública. Y es un tema muy relevante para Andalucía. No se está hablando lo suficientemente de paro. Se habla mucho de lo que puede pasar con la reforma laboral, pero ¿qué pasa en Linares? No se está hablando lo suficiente. Y creo que hay algunos temas que tenemos que ser capaces de contar en los bares, en TikTok, en Instagram, en WhatsApp, sobre todo a la gente más joven, que muchas estáis aquí, que no vais a mítines como el que hubo ayer. Y eso es un problema también, porque creo que las políticas no estamos llegando a veces a las personas que más importáis, que sois la gente más joven, que sois el futuro, y nos tenéis que ayudar, porque creo que hasta ya hemos dejado de hablar a veces el mismo lenguaje. Y a mí me encantaría poder saber que en TikTok hay quien se está grabando vídeos y le cuenta a las cientos de miles de personas de manera inexplicable que están en esa red social que la única candidatura posible para defender nuestros derechos, los derechos de las personas LGTBI, es por Andalucía. Entonces, no solamente os pido el voto, que ya lo doy por hecho después de esta sesión que os habéis comido, sino que os pido que hagáis campaña, y que hagáis campaña como nosotras no podemos hacerla, porque hay una parte de esa campaña que también depende de gente que llegáis a otra gente. Y la gente que va a votar por primera vez este domingo, que es increíble, la gente más joven de este país, 1 de cada 5 personas dice que no es heterosexual. 1 de cada 5 personas, en la franja de los 16 a los 25. Para que nos digan que somos una minoría. No somos una minoría, somos un quinto de la población. Entonces, por favor, convencedles de que la única candidatura que habla de sus derechos, que se los toma en serio, y si no, que miren lo que está haciendo Irene Montero en el Congreso, es por Andalucía. Así que a hacer campaña, aunque sea en TikTok, sobre todo en TikTok, y que sí se puede, y que mucha esperanza.